la bienvenida. Amén. Bienvenidos mis hermanos hermanas del Zoom. Siempre un gusto verlas a todas y a mis hermanos del Facebook también. Hoy es un día especial. Vamos a estar meditando en el vigor espiritual y dice, el título en general es Vigor espiritual y salud emocional con las promesas de Cristo Jesús. El Señor nos ha hecho en tres partes, ¿verdad? El espíritu, el alma y el cuerpo. Y el Señor sana los tres, el espíritu, nuestra mente, ¿verdad? El alma y el cuerpo. Y es una hermosa promesa, ¿verdad? Que cuando el Señor nos da vida espiritual, nos da también salud mental, ¿verdad? Nos ayuda a entender su voluntad, nos ayuda a entender su palabra a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a pedir en oración, que el Señor guíe nuestra mente a su voluntad y nos ayude a entender su palabra. Vamos a estar meditando hoy en la letra Y, ah, y es la palabra yugo. Muy interesante esta palabra y lo que significa y cómo el Señor nos liberta de ese yugo. Así que vamos en la oración a darle gracias al Señor por su presencia que nos da la victoria, su palabra que nos acerca al Señor, nos ayuda a entenderlo y vamos a pedirle que Él sea dándonos la sabiduría para entender su voluntad. Amado Señor, bendito sea tu nombre, te alabamos. Te exaltamos porque eres el único Dios verdadero, Señor, eres digno de todo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, por la salvación tan grande que haces posible, Señor. Tú eres el único mediador, el único digno de abrir los sellos, el único digno de desatar, Señor, las consecuencias que vienen al mundo, Señor. Te exaltamos y Padre, pedimos que tú seas dándonos sabiduría para entender tu palabra y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Bendice a cada oyente, Señor, cercano y lejano, Señor. Solamente tú sabes hasta dónde llega tu palabra a través de este medio, Señor. Pedimos que tú seas consolando corazones quebrantados, Señor, que seas sanando mentes corrompidas por el pecado, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo sea libertando, Señor, rompiendo las cadenas de esclavitud, el yugo de opresión. Señor, que tú libertes cautivos, Señor, abras las puertas de los presos espirituales, los presos que están en vicios, Señor, los presos que están en pecados, Señor, que tú, Señor, levantes al caído, Señor, y traigas la salvación a cada oyente, Señor. Todo esto pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos ya a dos clases en realidad una clase más y terminamos esta serie que ha tomado más de un año del vigor espiritual. Estamos por la letra Y y ahí nos vamos a quedar porque no encontré ninguna otra palabra con Z, aparte de nombres, ¿verdad? En las escrituras, permítanme, aparte de los nombres que puede haber, pero una palabra ya con Z no. Así que esta es la penúltima y la próxima semana, si el Señor permite, vamos a hablar de el yelmo de la salvación, y ahí concluiremos la serie del vigor espiritual. Bien, hemos acostumbrado a analizar las palabras en el original am, hebreo y también el griego, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, la palabra yugo es una palabra sencilla que se escribe O-L-O-L, ol, ol quiere decir, perdón, yugo, como el que se pone en el cuello, ¿verdad? Literal o figurativo. El yugo es ese, y aquí tengo una foto, ¿verdad? Para los que quieran ver después la clase a través de el YouTube, pueden ver las figuras y el material escrito. El yugo es esta madera, o puede ser de fierro también, que se hace para juntar
dos cabezas de bueyes, ¿verdad? Se las ajusta una con otra para que se mantengan juntos, ¿no? Y avancen juntos, ¿no? En el Nuevo Testamento la palabra yugo es la palabra sugos, con Z, sugos, que quiere decir juntar o unir, ¿verdad? Un yugo, eso es lo que hace, junta a los dos bueyes o toros, ¿verdad? O tal vez, no sé, caballos o burros. Creo que es más común usarlo en los bueyes, ¿verdad? Para el arado, ¿no? Para abrir surcos. Ahora hay maquinarias, ¿no? Y tal vez ya no sea tan común como en los tiempos antiguos, ¿verdad? Pero sin duda alguna hay todavía eh, granjeros o gente que tenga sistemas de cosecha y de sembríos con yugos de este tipo, ¿no? Metafóricamente, el yugo es el uso de cualquier peso, servidumbre, cautiverio o esclavitud. O sea, se usa esta figura del yugo para decir o referirse a alguien que está bajo un peso, está bajo esclavitud, está bajo un cautiverio. Y hace referencia, mayormente en las escrituras se hace referencia al yugo como a las leyes impuestas, como en el caso de los fariseos, leyes religiosas, leyes tal vez con un tinte de bíblico, pero que se hace como para imponer, para causar en la persona un peso de presión, ¿no? Y vamos a explicar eso, porque muchas veces la gente cree que Dios está en el negocio de oprimir, ¿verdad? De poner ese yugo, que Dios es religión. Y es grande esta confusión, porque equilatan o ponen al mismo nivel a la religión con Dios. Y Dios no está en el negocio de la esclavitud, de la opresión, del cautiverio, pero la religión sí. La religión impone reglas, reglamentos y todos estos eh, leyes de opresión, vamos a ponerles así, que no son dadas por Dios, ¿verdad? Porque Dios vino a libertar, mandó a su Hijo para libertarnos de la opresión del pecado, no, por un lado, y de la ley del pecado y de la muerte también. No quiere decir, y esto tenemos que explicarlo, no quiere decir que Dios no quiere que obedezcamos la palabra de Él, sus mandamientos, no es eso, sino que la idea es que mucha gente cree que a través de sus obras puede salvarse. Y muchas veces nos enfocamos en otras religiones, aparte de la religión cristiana, y decimos, oh, mira tal religión, como idolatran esto o creen que por sus obras se van a salvar, pero dentro de la religión de cristianismo hay bastante gente que cree que sus obras le van a salvar. Por ejemplo, a veces nos topamos con hermanos que, sí, por eso a mí me gusta mucho el método de evangelismo de dos preguntas, ¿no? ¿Sabes tú con seguridad si te vas a ir al cielo? Si la gente dice sí, pues la siguiente pregunta es, si Dios te preguntara por qué te debo de dejar entrar al cielo, ¿qué le dirías? ¿Por qué? Esa pregunta nos va a ayudar a entender en qué está poniendo la fe la persona. Y más importante, la persona va a entender que está confiando en algo, y la respuesta va a darnos ese algo en lo que está confiando. Por ejemplo, si alguien dice, yo le diría a Dios que me tiene que dejar entrar al cielo porque lo he servido toda mi vida. Y eso yo he escuchado de muchos hermanos creyentes en Cristo que dicen, bueno, yo he sido fiel a Dios, yo lo obedezco, yo lo he servido desde mi juventud. Hay otros que dicen, bueno, yo he creído en Él desde que nací en un hogar cristiano. Entonces, la confianza está en las obras de uno mismo, porque lo he servido, porque
porque voy a la iglesia, porque lo amo, ¿verdad? Entonces, la fe no está solamente en Jesús y la obra que él hizo en la cruz. Él es el único que puede cumplir los mandamientos totalmente, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que si uno falla en uno, en una, en un mandamiento, se hace culpable de todos, o sea, ya está contaminado, es impuro, es imperfecto delante de Dios y nuestras obras no nos pueden salvar. Entonces, el punto es que se hace yugo cuando la persona cree que se puede salvar por sus obras y tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro porque si no Dios me va a castigar y tengo que hacer esto y esto y el Señor no quiere que tengamos ese yugo porque esa carga la llevó nuestro Señor Jesús para libertarnos de esa mentalidad de que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. Así que nosotros entramos en ese yugo cuando creemos que la ley nos puede salvar, o sea, la obediencia a la ley, porque nos ponemos niveles. Yo soy mejor que este de acá, que el de allá, porque yo obedezco más, pero la idea es que todos tenemos que reconocernos pecadores delante de Dios en necesidad de un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Así que el yugo puede aplicarse tanto para la ley del pecado como el querer salvarse uno mismo a través de el cumplimiento de la ley mosaica. Y vamos a leer algunos versículos del Antiguo Testamento que hablan del yugo, cómo el Señor siempre quiso libertarnos de esto. Y en Levítico 26:13 dice, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. El Señor es el que liberta, el Señor es el que rompe el yugo, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento Él nos daba indicios de que es Dios el que saca de la esclavitud. ¿Cómo? Cuando ponemos la fe en Cristo, el Señor nos da de su Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo de Jesús, el Señor nos da vida y nos ayuda. Ya vivos podemos obedecer. No es que tenemos que obedecer, sino que el Señor nos habilita con su presencia a querer y a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? No, no es una imposición, no es, no es una presión que nos ejerce, sino es algo natural que sale porque ya estamos vivos en Cristo Jesús, no muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa es la figura que el Señor hace con Israel. Estabas esclavo, pero yo soy el que te saco de la esclavitud. O sea, en esa esclavitud sirves al pecado, sirves al sistema, sirves a, a otro rey, sirves a otro señor. Pero en el momento que te saco de esa esclavitud, eres mío, ahora dice, ya estás sin esa presión, puedes caminar erguido, puedes vivir libre para servirme, es la idea. No, no es para el libertinaje, es muy diferente, ¿no? Señor nos liberta, nos da salvación, nos da vida para poder obedecerlo. Ahora sí lo obedecemos para su gloria. No es una imposición para nuestra gloria, sino que es un caminar de fe, un caminar en Cristo para la gloria de Cristo, ¿verdad? Así que todo empieza con Dios. La libertad empieza con Dios, en Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo. Él nos saca de la muerte, del pecado, y Él nos da vida en Cristo para ya vivos poder caminar erguidos. Sería la idea de no estar doblados en el pecado o en la servidumbre a Satanás, sino más bien tener esa libertad, ¿no? de caminar donde el Señor nos lleve. En el primera carta, bueno, en el primer libro de Reyes, Primera de Reyes capítulo 12,
está esta historia desde el versículo 1 al 14 de que subió el hijo de Salomón al reinado. Se llamaba él Roboam. Roboam era un rey eh, alejado de la voluntad de Dios, un rey malvado. Y se le acercaron a él a través de este otro personaje que se llama, ¿dónde está? Empieza con J, se me escapa el nombre, Jeroboam, creo que era, en el versículo 12. Miren, dice, al tercer día vino Jeroboam, otro personaje, ¿verdad? Que viene con el pueblo a decirle a Roboam, hijo de Salomón, que les quite el peso del yugo que había ejercido Salomón sobre ellos, haciéndolos trabajar y construir cosas para su reino, ¿verdad? Miren, el 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Para poder entender esto, tenemos que entender que Jeroboam, aquí en el versículo 3, dice, enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo. O sea, está hablando de nos presionó. Está usando metafóricamente, nos tenía en servidumbre, nos hacía trabajar duro y dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. O sea, Roboam dijo que déjenme pensarlo, a ver si les quita un poco del yugo, ¿verdad? Pero Roboam va y pide consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirviereis y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. O sea, como diciendo, los ancianos les dieron el consejo, aliviánales la carga para que haya armonía en el pueblo y ellos te sirvan y permanezcas como rey para ellos. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyelos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó del pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Así que Roboam no hizo caso a los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes de ser más duro con el pueblo. Y esto causa en la historia de Israel que Israel se divida. Se formó Israel al norte y Judá al sur. Siguió a Roboam y 10 de los 12 de las 12 tribus, 10 se van con Jeroboam y 2 se quedan con Roboam. Así que trajo un desastre nacional esta decisión de Roboam de poner más carga. Y cada historia en las escrituras siempre tiene enseñanzas, ¿verdad? Espirituales para nosotros, ¿verdad? A veces la gente cree que mientras más duro es, más lealtad tiene del pueblo, ¿verdad? Pero aquí vemos que causó el desastre nacional, la imposición, la dureza, el maltrato, la, la maldad de Roboam, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando, también para los líderes. Por ejemplo, a veces hay iglesias donde los líderes, dice, están con vara de hierro, no son duros, ¿verdad? Tienen que hacer esto, si no hacen esto se condenan y tienes que, ponen
peso sobre el pueblo, ¿verdad? Y a veces el pueblo pide, ¿no? Un poquito de menos presión, un poquito de menos de esa opresión y causa división, ¿verdad? Cuando el líder es impositivo, ¿no? Por eso la palabra dice que el líder no debe de gobernar sobre las ovejas, ¿verdad? El pastor como con dureza, ¿no? Sino más bien, no por ganancia deshonesta, dice, ni por imposición, ¿verdad? Porque el Espíritu del Señor es el que lleva a la persona, el que se usa ese término, el que redarguye, el que convence de pecado, el que a través de cómo, a través de la palabra de Dios. Se predica la palabra y es el Espíritu del Señor el que cambia, el que mueve a la gente. No es nuestras estrategias, no es nuestra inteligencia de que voy a hacer esto para convencerlo aquí o mejor voy a mover esta ficha acá para ver si tal persona cambia. Es la presencia del Espíritu del Señor en la persona, el que redarguye, el que convence de pecado y de justicia y de juicio. Si la persona no quiere, no, no hay ninguna cosa humana que pueda cambiar a esa persona. Y si alguien logra humanamente convencer a otro a hacer algo, ah, fácilmente otra persona también lo puede cambiar de opinión. En otras palabras, no es algo que viene de fe, sino que viene algo por presión, ¿verdad? Así que aprendemos a través de esta historia que Dios no está en los sistemas de esclavitud, de cautiverio, de opresión como los yugos, sea que venga a través de un líder o que venga a través de un sistema o nacional o un gobierno. Dios no quiere eso para el pueblo. Y a veces los líderes no escuchan la voluntad de Dios y lo que hacen es causar división, causar amargura y resentimiento en la gente que después se resiente contra Dios y se aparta de Dios porque dice, Dios es pura presión, es pura opresión, cuando ese no es el corazón del Señor. El Señor vino para libertarnos y para darnos el poder para vencer el pecado y la muerte. No es a través de esfuerzo, de una, como una táctica o una eh, disciplina, ¿verdad? Hay gente que dice, yo me disciplino para poder obedecer a Dios. No es eso, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos da la libertad para obedecer, la libertad para agradar a Dios, no por imposición. Miren esto que dice Isaías 58, en el versículo del 5 al 12, hablando del ayuno, el Señor nos aclara, ¿verdad? ¿Cuál es el corazón de Dios en cuanto a la libertad para su pueblo? Libertad espiritual que obviamente se va a ver en nuestra manera de vivir, una libertad en nuestra manera de actuar, ¿verdad? No imposiciones humanas, ¿verdad? Que no puedes hacer esto, no debes de hacer el otro, pura presión y presión y presión. Ah, eso no es de Dios. Miren el versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, dice Dios, está hablando Jehová, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Es eso lo que yo escogí? Que te esté sacrificando y lastimando a ti mismo. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Ese es el corazón de Dios. Dice, yo no me impresiono, dice Dios, con que tú digas, yo me sacrifico aquí y hago este ayuno o voy a estar en cama sufrido. Eso no es lo que te pido. Lo que te pido es que rompas con la impiedad, con la manera de vivir alejado de mí.
soltando esas cargas de opresión a otros y de a ti mismo, ¿verdad? Que tú mismo te impones. Yo no te he mandado que hagas eso, tú mismo te los pones, dice, y miren, dice, no es que partas tu pan con el hambriento, o sea que el yugo, entre comillas, que el Señor nos pone, porque Él dice que su yugo es fácil, es el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor a nuestro prójimo, ¿verdad? De tener esa libertad de ayudar, de bendecir a otros, no de cuestionarlos y de oprimirlos con condiciones y con reglas y que tienes que hacer eso, sino convivir con ellos, darles, dice, pan, dice, y a los pobres errantes albergues en casa, o sea que generoso con otros, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, ¿verdad? A veces, como los fariseos, ¿no? Ven al lastimado en el camino, ¿verdad? Y hacerse el indiferente o hacerse el que no lo veo, ¿verdad? Hay que otro lo ayude. Eso es lo que hicieron los fariseos, pasaban de largo y decían, no me voy a ensuciar mis manos porque yo soy santo, ¿verdad? Y no quiero juntarme con lo, con lo inmundo, ¿verdad? Y una persona samaritana fue la que le ayudó al judío que había sido lastimado, pero ese es lo que el Señor quiere, no que impongas yugos de opresión. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba. Cuando no seas todo acerca de reglas y de... Hay gente, por ejemplo, que no sale de la iglesia, de lunes a viernes, solo la iglesia, pero en sus casas sus hijos están vacíos, sus parejas están vacíos, pero la persona está en la iglesia, dice, estoy sirviendo a Dios. ¿Pero por qué? Porque eso se le ha impuesto, que tienes que hacer esto. Pero Dios te dice, yo no te he impuesto eso, tú solito te los impusiste. Yo lo que quiero es que reflejes mi amor, mi presencia a otros, ¿verdad? Aunque no hay que descuidar el congregarse, como dice, pero el Señor no dice, tienes que dejar todo de vivir por encerrarte a ayunar, por ejemplo, como dice aquí, no es que te debes de tirar a la cama y que todo lo demás se venga abajo porque tú estás en ayuno. No, tienes que aplicar la verdad de Dios, tienes que aplicar el amor de Dios a tu vida, no encerrarla, sino en lo que hagas, muestra que tienes a Dios. Es diferente limitar a Dios a las cuatro paredes o vivir con Dios. Por eso dice, entonces nacerá tu luz como el alba. Cuando tengas el amor del Señor y lo reflejes a otros en tus actos, ¿verdad? De nada te sirve, en otras palabras, que estés en la iglesia, te sirve para tu orgullo personal de decir, yo, nadie hace como yo, soy la única persona que estoy constantemente, yo me sacrifico, yo soy fiel, yo y yo y yo, no brillas la luz de Cristo, sino que sí te va a servir para enorgullecerte. Pero cuando en verdad tienes el amor de Dios, la presencia del Espíritu Santo, dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver. Esa salvación que el Señor nos ha dado, la presencia de Cristo en nosotros, la gente lo va a poder ver, ¿verdad? Obviamente no dejamos de congregarnos, pero no nos imponemos esa obligación, por decirlo así, como tenemos que hacer esto porque así agradamos a Dios. A Dios lo único que le agrada es Cristo Jesús, su Hijo, nada más. Y su Hijo en nosotros lo agrada grandemente, ¿verdad? Dice, entonces irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia, ¿verdad? Cuando reflejamos el amor de Dios en lugar de las imposiciones de yugos humanos, ¿verdad? Ahí brilla la luz de Cristo al mundo. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, ¿verdad? Es lo que vivimos en lo que es religión, ¿verdad?
señalando a otros, mira este hermano, míralo cómo se viste, este hermano mira a qué horas llegó, mira este hermano no vino, mira, para enorgullecernos cuando el Señor dice, mira, ese yugo yo no te lo estoy poniendo, tú te lo estás poniendo. Yo lo que quiero es que vivas mi presencia en tus actividades, en tu diario vivir. Dale de comer al que necesita ayuda, al que está necesitado. Preocúpate por tu hermano. Ora por él. Anda, abrázalo, ¿no? Muéstrale mi amor en lugar de estar acusando, ¿verdad? El dedo amenazador y hablando vanidad. Yo no soy como este, yo no soy como el otro. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Nosotros no tenemos nada que brillar más que la luz de Cristo, ¿verdad? Nuestra luz dice, nuestra oscuridad en el Señor se hace luz, ¿verdad? Es importante la diferencia. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, ¿verdad? Y cuando uno vive en Cristo, no oprime a nadie ni se oprime a sí mismo. Vive para la gloria de Dios, obedeciendo la palabra porque tiene el Espíritu de Cristo, no porque se lo imponen, no porque es obligación, ¿verdad? Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. No hay nada que destruya tanto a una familia como el yugo religioso. Ah, hay tantas ilustraciones en la vida personal, en la vida de lo que he visto en los ministerios. ¿Cuántos hogares se han quebrantado porque hay imposición de yugo? Que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Ahora, como padres somos responsables de enseñarle a nuestros hijos que ir a alabar a Dios es una gran bendición, que es un privilegio, un honor, pero cuando les enseñamos como una imposición, como tenemos que ir porque si no el pastor se enoja, o tenemos que ir porque, ¿qué van a decir los hermanos? Eso es religión, eso es un yugo. Entonces les enseñamos una presión y van creciendo con ese fastidio a la imposición, al yugo. Por eso dice aquí, cuando quitas eso y enseñas que es un gozo el dar, es un gozo el alabar a Dios, es un gozo congregarse, porque el Espíritu del Señor nos ha hecho libres y tenemos vida en Cristo. Ese amor que uno le tiene a Dios va a formar aquí, va a edificar las ruinas que la religión trae, va a edificar de generación en generación, va a reparar lo que nosotros con nuestra religión y nuestras imposiciones hemos destruido, ¿verdad? El Señor restaura a través de la libertad que uno tiene en Cristo, ¿verdad? Y es un trabajo que muy difícil en el sentido religioso. Una persona religiosa nunca hace atractivo la relación del ser humano con Dios. Lo hace un yugo. En cambio, un creyente verdadero tiene una relación con Dios en su casa, tiene una relación con Dios en la calle, tiene una relación con Dios en su trabajo, tiene una relación con Dios en la iglesia, en todos lados. Entonces no hay imposición de decir, tengo que ir, sino que es una consecuencia de mi relación con el Señor, muy diferente. Entonces vemos, hablando del yugo, el yugo lo impone el ser humano. Satanás usa la vanidad, usa la vanagloria para hacer creer a la persona que está bien ponerse yugos. Como digo, en los ministerios se puede ver a veces yo me recuerdo, había una temporada en el ministerio carcelario donde se tenía que ir cada sábado. Era una obligación porque decía, si no, lo sacamos, porque así creía el líder, decía, aquí se sirve así, hay que ser fiel a Dios y el que no viene.
Bueno, ahí estábamos todos los hermanos yendo fielmente cada sábado. ¿Y qué pasó? Empezaron los hogares quebrantados, los esposos indiferentes con las esposas que iban al ministerio, hogares divididos. ¿Por qué? Porque se estaba imponiendo. Se tiene que servir a Dios así. Y así hay iglesias también que ponen imposición. Tienes que hacer esto y eso, si no, no eres salvo, o si no, no eres un verdadero hijo de Dios o estás sirviendo a Satanás. Y presión, presión, presión. Pero el Señor no está en eso. El corazón del Señor es libertad, libertad para servir, que es, aquí te puedo usar, pero a lo mejor te quiero usar en otro lado. Puedes servir acá, puedes servir allá. No te impongas esas limitaciones, ¿verdad? Humanas que el hombre pone, ¿verdad? Creyendo que agrada a Dios. Vamos, el tiempo se va muy rápido. Quería eso en el Antiguo Testamento. Pueden leer esta porción también larga de las consecuencias del yugo. Deuteronomio 28:15 hasta el versículo 48 habla de todas las consecuencias del pecado. Les voy a leer unas rapiditas. Por ejemplo, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Okay. Aquí estamos hablando de algo que el Señor, hablando de la ley mosaica y el pueblo de Israel, ¿verdad? La ley fue dada para mostrarnos que necesitábamos un Salvador, que no podíamos cumplirla. Y se ve en Israel. Israel no podía cumplir la ley de Dios, ¿verdad? Y sufría las consecuencias. Esas son las consecuencias del pecado. El pecado siempre trae consecuencias de dolor, de muerte, de separación, de división, ah, sea en forma de religión, no importa. El desobedecer al Señor, porque cuando uno se pone como el salvador de uno mismo, desobedece el plan de Dios. Y el Señor dice, mira, todas estas son las consecuencias de la desobediencia. Y va a venir maldición, va a venir quebranto, va a venir dolor. Miren, aquí vienen las consecuencias. El versículo 25 dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Ya, eso es lo que vas a cosechar. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. ¿Verdad? Vienen enfermedades por el pecado. Versículo 27. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. O sea, no es que el Señor lo manda eso, pero lo permite, ¿no? Ya es las consecuencias. Vas a sufrir lo que has decidido por no escuchar al Señor, escuchar el plan de salvación del Señor. Um, y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve, ¿verdad? Consecuencias. Ahora, saltémonos al versículo, ¿dónde está lo del yugo que quiero enfatizar esto? Versículo 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán, te van a seguir, ¿verdad? Miren que no te dicen, vienen las maldiciones, no que yo te mando, sino que son consecuencias de las decisiones y nos siguen las consecuencias, ¿verdad? Y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán por ti señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Está hablando del enemigo, no del Señor Jesús. El enemigo va a poner un yugo en tu vida
en tu cuello hasta destruirte como consecuencia de tu desobediencia. Ahora, ¿qué aprendemos de esta porción? Otra vez, conocemos el corazón de Dios. Dios no quiere que uno pase por estas maldiciones. Si leemos el contexto, el Señor dice, si me sigues, o sea, si sigues mi plan, si tienes al Señor Jesús en tu vida, vas a tener una vida abundante, vas a tener una vida ah, eh, próspera espiritualmente y físicamente se va a ver los resultados en tu familia, en tus trabajos y todo. Pero lo contrario, si no tienes al Señor Jesús, si estás apoyándote en tu propia prudencia y sigues tu propia manera de salvarte, tu religión, porque no sirves al Señor con alegría, sino que estás en esa esclavitud de religión impuesta por ti, no tienes gozo en tu corazón. Pero, ¿por qué viene eso? Dice, por la abundancia de tus cosas. La vanidad, el orgullo, viene por las posesiones que se tiene. Dice, entonces vas a servir a tus enemigos. Esa va a ser la consecuencia. ¿Qué pasa? Vienen gobiernos, vienen tus enemigos que te ponen, vienen los impuestos, vienen lo que vemos son consecuencias de nuestra desobediencia al Señor. Vemos, escogemos, así como Israel, ¿verdad? Escoge lo que la apariencia, se escoge lo que no le agrada al Señor y se cosecha yugo, se cosecha peso, se cosecha cautiverio, se cosecha dolor, ¿verdad? Por desobedecer al Señor y no seguir el plan de libertad en Cristo que hay. Pues vamos a ver el lado positivo, ¿verdad? De lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Miren, Isaías 9:1, y esto se junta con Navidad, que ya pronto celebraremos. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Está hablando a Israel, ¿verdad? Israel fue la que cosechó y cosechará dolor por haber rechazado a su Mesías, a su Salvador, pero dice, no habrá siempre esa oscuridad para Israel, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, o sea, las invasiones que le venían y todo, y vendrán otras antes de que el Señor venga, persecución para Israel. Dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Viene la gloria del Señor. En la primera venida, cuando el Señor nació aquí, trajo su gloria, y cuando Él venga por segunda vez, vendrá a rescatar de la angustia a Israel y de ese yugo de opresión que vino por la desobediencia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esa es profecía de la primera venida del Señor Jesús. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Esto está hablando de una profecía futura. Cuando el Señor venga por segunda vez, libertará a Israel de la opresión, de la persecución que estará sufriendo durante ese tiempo. Pero vemos aquí el corazón del Señor. Sí sufrió por su desobediencia, pero el corazón del Señor siempre está en rescatar a las personas a través de Jesús. Y aquí viene, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, presente, pasado y futuro, ¿verdad? La profecía pasada cumplida en Jesús en su venida, pero la profecía futura de que Él viene para darnos este reino de paz, de libertad, no en el yugo de muerte ni de pecado. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia para ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La libertad está en Cristo.
en Jesús solamente, vida espiritual, vida eterna, vida abundante, vida real en este mundo también para vivir en la obediencia a la palabra por el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús lo hizo posible a través de su venida y cumplirá sus promesas para Israel, le dará la libertad que tanto necesita cuando ellos vean al Señor Jesús como su Salvador en su segunda venida. Vamos a terminar. Tengo 4 versículos más, los voy a leer para hablar ahora de esa libertad en Jesús. Hemos visto cómo el mundo oprime, nosotros mismos nos oprimimos queriendo alcanzar salvación con nuestras obras. Y el Señor dice, ese camino te trae pura maldición, te va a traer destrucción, te va a traer fracaso, fracaso nacional, fracaso familiar, fracaso personal. Todo te va a salir mal si quieres hacerlo por tus fuerzas, pero si lo haces con el poder y la libertad de Cristo, reconociéndolo como tu único Salvador, serás próspero, tendrás gozo, tendrás paz, tendrás el reino del Señor en tu vida. Miren el capítulo, Mateo 11, 25 al 30, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El plan de salvación los niños lo entienden, Jesús es el único que salva, pero el adulto no, el adulto se llena de complicaciones, dice, sí, Padre, porque así te agradó, al humilde, al sencillo, el niño pone fe en la palabra de Dios. Dice Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La salvación viene de Dios a través de su Hijo. Dios Padre la provee, el Señor Jesús la regala a través de su sacrificio, porque Él vive una vida perfecta, Él cumple todo lo que nosotros no podemos cumplir, muere por nosotros y resucita para justificarnos. En Él, Señor, nos revela la salvación, la libertad en Cristo. Y el Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid, el Señor sabe qué tan cargados estamos con imposiciones y religión y tradiciones humanas y tantas cosas que el ser humano pone para sentirse superior a otros, ¿verdad? Para que llegues a mi nivel, tienes que hacer esto. Para que seas como yo, cuando el Señor dice, no, vengan a mí, yo les doy la libertad, yo les doy la salvación, yo les doy el poder para agradar al Padre, mi presencia. Llevad mi yugo. Aquí está el contrario. El yugo del mundo, el yugo de Satanás, el yugo del pecado y de la muerte, trae maldición, trae consecuencias irreparables sin Cristo. Pero el yugo del Señor, porque acuérdense, yugo quiere decir unión. En una puede interpretarse como cautiverio, como esclavitud, servidumbre, como falta de libertad, ¿verdad? Como estar encarcelado. Pero en otra interpretación, pues el yugo puede significar unión, estar junto. Y el Señor dice, ven, ven, acércate a mí, quiero estar contigo, unido a ti. Ven, quiero estar junto a ti. Dice, todos los que estén, reconozcan que me necesitan, los que se reconozcan pecadores y que entiendan que solo yo les puedo dar libertad, vengan, yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ven el contraste? El orgulloso espiritual impone, señala, acusa, se siente vanaglorioso, pero el Señor, el contrario, el yugo del Señor es humildad. Humildad a Dios, humildad entre nosotros, someteos los unos a los otros.
es amor. Esa es la ley de Dios. La ley perfecta de Dios es el amor. Y sin amor no somos nada, dice el Señor. Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y van a hallar descanso cuando entiendan esto, que si me tienes a mí, tienes libertad y tienes paz, tienes descanso, descanso, lo que quiere el alma, ese descanso, ¿verdad? Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor no impone nada, el Señor nos da el poder para vencer. El Señor nos da la victoria. El Señor nos da la esperanza, el consuelo, todo lo que necesitamos. Dice que tenemos todo lo que pertenece a la piedad, para la piedad, para vivir vidas piadosas tenemos todo. Dios nos ha dado su presencia y se hace fácil, se hace un gozo, es ligera la carga, ¿verdad? Porque sí, es una lucha contra el mundo, todavía estamos en esta carne y todo, pero no es una esclavitud, ¿verdad? Es una libertad en Cristo. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, acá de la nuca, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hablando de Israel, algún día el Señor va a derramar de su espíritu, así como lo ha hecho con nosotros, los creyentes, le dará a Israel el espíritu de Dios y los transformará, porque creerán en el Señor Jesús. Y dice, ese yugo se va a podrir, todo ese orgullo espiritual, todo lo que es en contra de Dios, de Cristo Jesús, se viene abajo. Todo lo que es hecho por el hombre se viene abajo. Por la unción, la presencia del Espíritu Santo rompe los yugos, rompe las cadenas. Hechos 15:10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hablando Pedro a los apóstoles, ¿no? Es ilógico querer imponer que la gente haga cosas. Si no tiene al Señor, no puede, para empezar. Y si tiene al Señor, no va a ser algo obligado, sino algo natural. Vendrá como una consecuencia de la presencia del Señor en sus vidas. Si la persona no ama a Dios, no va a querer escuchar la palabra de Dios. Si no tiene al Espíritu Santo, no va a querer alabar a Dios. Si no tiene el Espíritu del Señor, no va a querer dar. Por mucha fuerza y mucha opresión que se le quiera poner, dará de mala gana, pero no lo va a dar para el Señor, porque el que tiene al Señor le nace, ¿verdad? Y terminemos con esto, Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, al querer salvarme por obras, al querer seguir la ley por mis propios esfuerzos y para mi vanagloria, no por una consecuencia de la presencia del Señor en nosotros. No caigas, dice, en esa esclavitud del legalismo, de estar cuestionando a todo mundo, de estar señalando a todo mundo. Vive para la gloria de Dios, fuera de la iglesia. No solamente tu mundo sea la iglesia, y ahí está tu yugo. Vive en la libertad que tienes en Cristo y brilla su luz en donde quiera que estés, para la gloria de Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro único y suficiente Salvador. Así que vamos a orar y a decirle al Señor que queremos vivir en esta libertad, en el yugo de Él, que es el yugo de la humildad y el amor al Señor sobre todas las cosas. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias porque en Cristo Jesús, Padre Santo, tú logras lo que nada ni nadie puede lograr, Señor, darnos libertad, libertad del pecado, libertad de la muerte, libertad de nosotros mismos, Señor, nos libertas de la vanidad, la vanagloria, nos libertas, Señor, de la esclavitud de la religión, el cautiverio de las críticas, Señor. Gracias, Jesús, por tu Santo Espíritu que nos hace libres del pecado, Señor. Nos da el poder para vencer. Señor, gracias por tu palabra que
que es esa agua que refresca al cansado, al caído, al quebrantado. Señor, gracias por Jesús, el regalo más hermoso, Señor. Ese niño que fue entregado, Señor, para vivir una vida perfecta. Señor, solo Él satisface, Señor, las demandas de tu justicia, Señor. Solo Él cumple con cada requisito, Señor, que nosotros no podemos cumplir. Pero gracias que Él, Señor, paga nuestra deuda, nos liberta de ese pecado de esas acusaciones que constantemente están delante de ti. Gracias que nos liberta de Satanás, el acusador. Señor, gracias porque tenemos libertad para adorarte, libertad para servirte, libertad para amarte, Señor. Libertad, Señor, para proclamar tu luz a otros, Señor. Padre, libértanos de las cadenas de la esclavitud, del pecado, de la religión, Señor, de tradiciones humanas, Señor. Ayúdanos a poner nuestra fe solo en Jesús, solo Cristo, Señor, porque solo Él es el único digno, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu yugo que nos une a ti, Señor, para, Señor, agradarte en todo, Señor. Cuerpo, alma, espíritu, Señor, mente, corazón, voluntad. Señor, gracias. Gracias por Jesús. Y es en su nombre bendito que oramos, Señor, pidiendo, Señor, que en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tú libertes a los cautivos, Señor, a los que están atrapados en denominaciones esclavizantes, Señor, en iglesias de legalismo, de reglas, de obras para salvación, Señor. Liberta cautivos, Señor. Abre los ojos de los ciegos, Señor, que vean que en Cristo Jesús hay libertad. Señor, y vengan a tu luz, Señor, y tengan salvación, que confiesen que solo tú los puedes salvar, Señor. Pedimos por ellos, Señor, abre las puertas de la cárcel, Señor. Libértanos y, Señor, Padre Santo, edifica las generaciones, Señor. Edifica nuestras familias, Señor, que han sufrido por esos malos ejemplos que hemos dado, Señor, de legalismos, de vanagloria espiritual, Señor. Restaura las murallas caídas, Señor. Danos amor al prójimo, preocupación por los hambrientos, los desnudos, los que están sufriendo, Señor. Ayúdanos a salir de nuestra comodidad, prisión, ese yugo de cautiverio de la comodidad, Señor, donde poco a poco empezamos a servir con peso y con murmuración y queja, Señor. Quita, Señor, lo que cause esta actitud, Señor. Si es la abundancia, Señor, ayúdanos a decir como David, danos lo necesario, Señor, para que no robe y reniegue de ti o maldiga tu nombre con la abundancia, Señor. Quita, Señor, todo lo que obstruya y cause yugo en nuestra relación contigo, Señor. Queremos estar unidos a ti, venir a ti, Señor, y descansar. Gracias, Jesús, porque solo tú nos das ese descanso. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.